Gracias, querida Carmen Boulloso, por esta revisión tan puntual de estos pasajes concretos de la literatura. Ha sido muy esclarecedor. Maestro Óscar de la Borbolla, filósofo, pero no solamente filósofo, sino divulgador de la filosofía y de la literatura, muy conocido por todos ustedes y muy querido por todos. Por favor, si nos hace el honor de presentar su ponencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Me da un gusto muy particular estar con Carmen Boullosa, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Este encuentro ha sido muy feliz, Carmen, de verdad. Yo quisiera abordar la cosa desde otro asunto. Entiendo los ejemplos que han puesto mis dos colegas, son muy pertinentes, muy oportunos. Creo que Ana Karenina, justamente como dijo Carmen, es la que sembró la problemática que se está todavía hoy discutiendo. Pero quisiera abordarlo desde ese otro ángulo que me permite esta profesión que tengo de filósofo y una reacción de algo que me es muy familiar frente al mundo en el que vivo, que creo que puede contagiarles de alguna claridad. En uno de los textos más antiguos de la vida, de la biografía de Platón, de esos textos que escribió cuando estaba prácticamente de la edad de ustedes, cuando todavía bajo el influjo del amor que le tuvo siempre a Sócrates, se dedicó a tratar de reproducir lo que Sócrates había dicho, no luego más adelante cuando lo envejece y Sócrates sigue siendo el personaje de sus diálogos, pero ya nada más es como la voz a la que se ha habituado para endilgarle su propia filosofía, la filosofía de Platón. Este texto de los primeros al que me estoy refiriendo es la apología. Es ese momento en el que Sócrates tiene que enfrentarse a las acusaciones que Anitos, Melitus, son los acusadores, le han armado de impiedad y de corrupción a los jóvenes. Entra el juicio, se ve cómo lo acusan, se ve cómo se defiende, y entre las acusaciones está el hecho de que él pretende saber mucho del cielo y mucho del inframundo. Y hay un momento al que me quiero referir particularmente, cuando Sócrates dice casi textualmente: yo no sé nada ni de los cielos ni de los suelos. Mi único saber consiste cuando un acto es bueno o cuando un acto es malo, cuando un acto es justo y cuando otro es injusto. Ya todo lo demás no viene a cuento. Este momento representa una altísima conciencia, al grado que Sócrates declara que todo su saber es un saber ético, es un saber moral. No me voy a detener aquí a hacer distinciones entre ética y moral. La ética es la teoría de la moral es la serie de creencias que se tienen en una comunidad cualquiera. Las voy a seguir manejando revueltas. Creo que estamos en el otro lado de la historia, donde sabemos mucho de los cielos y sabemos mucho de los suelos. Tenemos un conocimiento científico como nunca antes para poder transformar la naturaleza, para poder enseñorearnos de ella, como había sido el proyecto de la modernidad desde Francis Bacon. Pero lo que está oscurecido es esa frontera entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Este es un problema muy delicado, sobre todo planteado entre estudiantes de Derecho, que justamente serán los practicantes de tratar de buscar este momento de equilibrio entre
entre si está bien o está mal. Sé que después, con el oficio y con la práctica, se volverán defensores del diablo, y esto del problema moral se les olvidará, y entonces las artimañas y todos los subterfugios jurídicos serán empleados para beneficio del mejor postor. Pero en este momento idílico en el que están como estudiantes, supongo que algún deseo de que impere la justicia es el que los ha hecho tomar este oficio. Y es aquí donde nos encontramos. ¿Por qué se nos ha oscurecido la frontera entre el bien y el mal? ¿Cuándo estuvo clara? ¿En qué momento se nos escamoteó al grado de no estar seguro si lo que dice uno que es algo que pretexta como doloroso realmente tiene razón, o si más bien el que tiene razón es el otro, el que dice que le hizo eso pero en defensa propia o porque de acuerdo con la ley era lo correcto? ¿Cómo poder saber, al margen de la práctica profesional, cuál de las partes es la que tiene la razón en un conflicto? Antes las cosas estaban relativamente claras, porque había un respaldo que le daba a los valores morales una categoría de axiomas para la vida. Ese fundamento pues era Dios, que había esculpido en una piedra los 10 mandamientos, y entonces no tenía vuelta de hoja. No era que lo hubiera dicho un hombre o que lo hubieran acordado un grupo de notables y que hubieran llegado a la altísima conciencia de que hace falta un Estado de Derecho basado en ciertas reglas, porque si no, no logramos sobrevivir. Moisés baja del monte Sinaí con unas tablas de la ley, con unas tablas que están nada menos que amparadas por Dios. No es que lo diga yo, lo dice la máxima autoridad. Esta idea, aparte, para meterle el lado punitivo, el lado del castigo, no solamente es una regla moral que si uno la infringe lo voltean a ver mal, ni siquiera es una regla jurídica que si uno la infringe lo meten a la cárcel. Es una regla que si uno la infringe se pasa la eternidad en el infierno. O sea, lo que se está uno jugando no es este lapso de la vida, sino que se está uno jugando la eternidad. Al primero que se le ocurrió la ventaja que podría sacarse de amenazar al hombre con un decálogo amparado por Dios fue a este profeta iraní llamado Zoroastro, mejor conocido como Zaratustra. Ahí se fincó el negocio de las religiones, porque finalmente, como eran los manipuladores de esta regla, también podían negociar con el más allá. Y recordarán que hubo en algún momento en la historia alguien que de plano se inconformó ante la notificación del cielo, porque estaban vendiendo las bulas y las bendiciones papales, garantizando así su estancia en el más allá, los deudos. Y al rato veremos construir en Guadalajara, no muy lejos, un sitio donde valdrá la pena comprarse pues un cuadrito en aquel mural gigantesco que un patriarca religioso soñó y que se está construyendo. Entre paréntesis, siempre es bueno tener una hornacina o una tumba allí donde haya enterrado un santo o un mártir o un beato, porque como cuando venga el juicio final y Dios se asome a vernos a todos, las almas de Santa Teresa van a brillar con gran refulgencia, y siempre es bueno estar enterrado en algún lotecito de Ávila para tener la oportunidad de ser visto. Y esto explica también por qué hay tantos huesos de Santa Teresa en estos relicarios. Tantos huesos que son como 8 personas
en lugar de solamente una, porque había que crear las franquicias. En fin, retomo el hilo. Unas reglas morales avaladas por Dios y cuya infracción causaba el castigo de la eternidad. Hay un momento de estos rusos, Carmen ha citado a Tolstoy, déjenme citarles a Dostoyevsky, y un pasaje de los hermanos Karamazov, y a mí me conmueve mucho porque hace un poco la síntesis. Es un instante en que están dos personajes platicando, y la frase que me interesa recuperar es: si Dios no existe, todo está permitido. Esta frase agarra y embiste directamente el problema que durante mucho tiempo había mantenido las cosas, como decía mi abuela, como Dios manda. A partir de este momento, que además en épocas es más o menos contemporáneo de otra afirmación similar, que es la de Nietzsche, Dios ha muerto, marca en un instante de conciencia en la literatura y en la filosofía, y en los dos reinos se dan cuenta que el absoluto que había venido funcionando como garante de la ley, como garante de la verdad, como garante de la belleza, como garante de la moral, se fulminó. Ese momento me llama la atención porque es el que explica nuestro tiempo. Y me llama la atención un autor que se dedicó a estudiarlo muy atinadamente, que es justamente Nietzsche. ¿Qué pasa si Dios ha muerto? Se pregunta en la Gaia Ciencia, o se lo pregunta en el Zaratustra. Lo plantea en varios libros. Si todo el tiempo hemos pensado que estamos respaldados por unas leyes que no podemos infringir porque lo perdemos todo, y de pronto no hay castigo, pues ciertamente todo se vale. ¿Y qué consecuencias se dan del todo se vale? Nietzsche calcula que tendrán 4 formas de ser humano. Una de ellas la llama el último de los hombres, y lo caracteriza en el Zaratustra de una manera sencilla. El último de los hombres es el que no se compromete, el que dice sí, sí, no, no, el hombre apresurado. Es el hombre que necesita un pequeño placer para el día, para la noche, el que no tiene grandes ambiciones, el que inventa la felicidad. No la felicidad de estilo Epicuro, que consistía simplemente en no sentir dolor. Epicuro sí entendía de qué se trataba la vida y pensaba que la felicidad era esto. No, inventar la felicidad en el último de los hombres es tener un pequeño placer para el día y para la noche. O sea, pasársela bien. Creo que es el retrato casi de lo que podríamos pensar que es el clasemedio mexicano, lo que somos nosotros más o menos en general, la gente que cree que el sentido de la vida es disfrutarla mientras llegue, mientras dura, hasta donde dure, no meterse en demasiados líos, pasar inadvertido, ni siquiera hacer mucho dinero, un poco, tener un aparato de televisión más grande, si es de plasma mejor. ¿Por qué? Porque ya no vale la pena esmerarse por la perfección, ya no vale la pena tratar de construir algo que levante un edificio para siempre. Si solamente las cosas quedan aquí, pues por pasárnosla bien, ahí se va. El último de los hombres es uno de las consecuencias de la muerte de Dios o del hundimiento de este absoluto del que estábamos hablando, de la quiebra de la moral. Otra de las reacciones es el nihilista, el que sabe que más vale vivir 3 días bien que 50 días mal. No quiero ejemplificarlo porque creo que todo el mundo lo ha visto.
todos modos, para ser didáctico, pues ahí están todos estos canallas que pueblan hoy las calles y que prefieren, como no hay consecuencias, como no hay castigo, ni inmanente ni trascendente, pues tener las cosas hoy como las que puede tener el más rico de los seres humanos, hoy. Y si eso me trae como consecuencia tener que matar, tener que hacer cualquier cosa, no me importa, soy capaz incluso de tatuarme una lágrima negra aquí para decir que ya pertenezco a esa clase de desalmados que están dispuestos a todo. Hay luego otro tercer tipo, que es el hombre superior. El hombre superior es un sujeto muy extraño, que sabe que no tiene sentido esmerarse en la perfección, porque no hay quien la vaya a reconocer, quien la vaya a recompensar. Y sin embargo sigue intentando hacerlo. Este hombre superior no me lo he encontrado prácticamente en ningún lado, así como a la mano, como para poderlo identificar, ahí está. Ese diagnóstico de Nietzsche me parecía que fallaba, pero finalmente me lo encontré en una entrevista a Cioran. Cioran no escribía en francés, su lengua materna era otra, le tomó mucho trabajo escribir en francés y además llegar a un dominio del francés que realmente merecía el premio Nobel. Un periodista le preguntó que si era un escéptico de ese tamaño, si no le importaba nada, ¿por qué se tomaba tantas molestias en escribir bien? Y su respuesta fue maravillosa. Hay que hacer las cosas como si Dios existiera. Ahí tengo pues mi ejemplo de último de los hombres. Y luego viene el consabido superhombre, que es quizá el más complicado de entender, porque queda con unas cuantas pinceladas marcado, y quien se encarga realmente de desenvolverlo es Albert Camus, en una obra que se llama El hombre rebelde. ¿Quién es aquel que, sabiendo que no hay recompensa en el más allá, de todos modos se esmera porque el más acá mejore? O sea, el hombre que se trasciende hacia la tierra, el que busca no el bien por un bien eterno y futuro, sino un bien a pesar de que dure poco, porque comprende que la única dimensión posible es el tiempo que nos ha tocado. Y no por ser poco deja de tener valor, deja de ser una etapa, un periodo de construcción. Este hombre es el superhombre. Hay en la obra de Camus, o de Camus, un tránsito interesante que se los menciono y con eso termino. Una etapa en la que todavía no es ocupada Francia por los nazis, y entonces hace una obra muy irresponsable, que es el mito de Sísifo, en la que se dedica a explorar justamente la condición absurda de la vida. Porque si Dios no existe, entonces da lo mismo todo. Y la única explicación que encuentra para no suicidarse siendo congruente con el absurdo es que precisamente el hombre absurdo no puede comportarse de la forma lógica en que se comportaría un sujeto lógico frente al absurdo. Si ese absurdo no tiene sentido, me muero. Eso es lo lógico. Hay que comportarse absurdamente frente al absurdo y entonces, porque es absurdo, vivo. Sería horroroso que la vida tuviera sentido y yo tuviera que ceñirme a él. Gracias a que la vida no tiene sentido, yo le puedo dar el sentido que quiera y asumo mi vida absurdamente. Y además propone ahí un elenco de posibilidades divertidísimas, ya no para ajustarnos a una ética de la calidad, una ética regulada por el bien y el mal, sino una ética de la cantidad. Ya no se trata de vivir mejor o de vivir bien, de acuerdo con el bien, se trata de vivir más. Entonces vienen los ejemplos. Hay que volverse un Don Juan, porque la intensidad de la vida amorosa, cuando no se queda uno hasta el derrumbe, sino que va brincando de cresta en cresta, me refiero a los momentos del enamoramiento que son sublimes, hacen que la vida se experimente de forma más intensa. Hay que volverse actor o novelista,
Porque vivimos las vidas de nuestros personajes lo mismo si los actuamos que si los escribimos. Le sumamos más experiencias a nuestra propia vida. También los lectores, pero es una fauna inexistente, los lectores también podrían vivir más de acuerdo con la moral de la cantidad de Camus. Menciona al conquistador, en fin, menciona muchos ejemplos. Y finalmente nos regala una interpretación maravillosa de Sísifo, este hombre que le pide a su esposa que le cree un túmulo cuando él muera. Cuando él muere, la esposa incumple su palabra, y Sísifo en el Hades le pide a Hades y a Perséfone, son los dioses del infierno, que lo dejen salir a vengarse. Va a vengarse de la esposa, y cuando recupera la vida se da cuenta que es una tontería la venganza, que es maravilloso el sol, y va y se esconde con tal de seguir vivo. Y los dioses lo mandan traer y en castigo lo condenan a subir una piedra por una cuesta, verla caer, volverla a subir, y eternamente eso. Y Camus le llama el proletario de los dioses. Y mete una cuestión interesantísima. Dice, hay que imaginar a Sísifo feliz, porque no hay destino que no se venza con el desprecio. Hay que imaginarlo en el momento del ascenso, con la mejilla pegada a la piedra. En ese momento Sísifo es superior a su piedra. Que vuelve otra vez a hacer eco de que la vida vale la pena porque se puede vivir intensamente. Viene la ocupación, viene una temporada en la que Camus empieza a publicar las cartas a un amigo alemán. Terminada la guerra, comprende que le dio más argumentos a los nazis y entonces rectifica. Él mismo es quien llama irresponsable al mito de Sísifo y propone en su testamento que siempre vayan publicados El hombre rebelde y el mito de Sísifo, o sea, el veneno y el antídoto. En el antídoto, en el hombre rebelde, está justamente la exploración de ese hombre que, a pesar de que no existe un fundamento absoluto para la moral, debe de ser un hombre moral, y las razones de por qué. Es la explanación, la aclaración de en qué consiste ese superhombre de Nietzsche. Sí tenemos que ser morales, y no me voy a poner en plan de catequizarlos. Sí debemos de ser morales, porque no podemos vivir sin una ética. Si no mantenemos un Estado de Derecho, no podemos vivir. Es la razón más convenenciera, es la única manera de construir un mundo en este mundo, un mundo habitable. Nos vamos a morir y entonces nada tendrá sentido, estoy de acuerdo. Pero mientras no nos morimos, mientras sigamos en este instante que para nosotros es vivido como la eternidad, vale la pena hacerlo. Y vale la pena hacerlo porque ya estuvo bueno. Hay que despertar a un mundo en el que desapareció Santa Cruz. Desapareció aquello que garantizaba la felicidad eterna y la perfección. Estamos solos. Bajo las estrellas estamos nosotros, no hay nadie más. El desconsuelo que nos pudo haber provocado en las épocas de la cruda existencialista ya pasaron. Y ahora que estamos instalados justamente en este instante en la posmodernidad, es el resultado de esto. Ya nadie busca la originalidad. ¿Para qué? Hay que reciclar. Si Dios existiera, valdría la pena. Si hubiera un tribunal último, valdría la pena. Ya nadie se atreve a buscar siquiera la verdad. Hay muchas verdades. Ya no hay ni siquiera una versión científica de las cosas. Estamos en la multiculturalidad, lo mismo vale una versión que la otra. Ya los científicos hacen ataques para ver cómo corrigen las arrugas de las personas, y no un sistema de representación que nos devuelve el mundo conceptualmente. Ya no creemos en las representaciones conceptuales del mundo. No son más que sueños bien tejidos que construimos con un método.
O sea, ya nos dimos cuenta que las cosas las hacemos mal y no las vamos a poder hacer mejor. Entonces lo que hemos cancelado en la posmodernidad es el futuro. Ya no hay un modelo social, ya no hay un proyecto a seguir. Hay tantos que lo que hacemos es seguirnos unos a otros como en el Twitter. Ya no hay un gran gurú detrás del cual todos confiados vayamos, porque ese sí sabe. Aquí nadie sabe. En este mundo de la relatividad total, donde parece que es lo mismo matar que no matar, porque de todos modos, ¿cuál moral? Creo que vale la pena recuperar por lo menos, llámenle derecho natural, derecho positivo, las reglas básicas de la convivencia, por la simple razón de que sin ellas, el ratito que tenemos aquí, lo podemos volver peor. Muchas gracias. Después de esta presentación al maestro Oscar de la Borbolla, que le agradecemos mucho estos momentos de reflexión, quisiéramos ver si hay alguien dispuesto a hacer alguna pregunta. Yo quiero disentir. Perfecto. A mí me gusta mucho disentir. Quiero disentir mucho con Oscar, a quien aprecio y admiro como ustedes. Quiero disentir de 1000 maneras. Primero, la religión no ha muerto. La promesa de la vida eterna, hay muchos millones de seres humanos que siguen creyendo en ella, y algunas decenas, si no es que cientos, a veces se ponen incluso un cinturón bomba, se visten de hombre bomba, con la promesa de una eternidad donde encima, ya como cereza del pastel, tendrán 10.000 vírgenes. Las guerras religiosas siguen en pie. Yo no creo, tal vez porque me pongo, digamos, del lado de los moriscos. Tú dices que la ley ya estaba escrita en piedra y que había que obedecerla porque la había mandado Dios. Pero esa ley era de un grupo. Esa ley era de un grupo y era un lenguaje de poder. La ley que realmente funciona para la convivencia nunca ha sido la ley religiosa, siempre ha sido la ley laica. Cuando la ley religiosa le gana a la ley laica, tienes a la gente expulsada de un país para conseguir, tienes la represión de la libertad de culto, tienes la sujeción de las minorías y de las mujeres, este país es formidable desde su fundación como país antiesclavista, pero ha cargado con un karma execrable que es ser un país católico. Y creo que la crisis enorme moral que está viviendo México y que están viviendo muchos otros países el día de hoy, o si no es que el mundo entero, no es por la pérdida del fervor religioso, es por otros motivos muy diferentes. Sí, sin duda hay una crisis legal, sin duda también la ley es algo, lo saben bien los abogados. La verdadera ley, la que funciona, es una ley en hechura. Es la ley que permite la convivencia que tú defiendes. De modo y manera que yo, posiblemente porque he tenido tantos años viviendo afuera, puesto que soy de tu generación, te admiro desde hace mucho, comparto contigo muchas cosas, pero no pude haber disentido más. Ante tu mirada de que la caída de la fe, el fervor religioso, implicaría la depresión de los valores éticos, de ninguna manera. Sobre mi cadáver, yo hace muchísimos años que no creo en Dios y ni quiero creer en Él, ni tengo ningún interés, nunca he asesinado a nadie, tengo mis valores muy bien puestos, no me robó nunca todavía la bolsa de nadie ni ganas, creo en el labor, en el trabajo, amo mi oficio, pero es que no soy la única, y creo que en los países, mientras más laicos, más democráticos, más fuertes. Creo, por ejemplo, que, bueno, en el país del norte, el hecho de que sea un país tan religioso y tan fervoroso, no es su fuerza moral, si es que tiene fuerza moral, ante el bien todo lo contrario. Entonces, esa es mi única disensión de la hereje. A ver, Carmen,
Es una paradoja porque estoy totalmente de acuerdo con ella sin estar en desacuerdo conmigo. Lo que creo es que estamos hablando de algo diferente. Cuando yo menciono la muerte de Dios en Nietzsche, no estoy refiriéndome en que haya una disminución del rating de las religiones. Conozco perfectamente bien los casos del fundamentalismo religioso musulmán al que está haciendo alusión Carmen, y de muchos otros fundamentalismos de todos lados. Parece que ahora se estuvieran afianzando con más ganas. Cuando yo menciono la muerte de Dios en Nietzsche y cuando hablo del hundimiento del absoluto, me estoy refiriendo no a las religiones, sino a otra cosa que ahora voy a explicar para que sigamos en nuestro equilibrio completo, Carmen. No, porque además sí estamos de acuerdo, creo. Sí, claro, la dissensión es la oportunidad de pensar. De pensar y de sacar nuevos desacuerdos. Sí, así es. Mira, había venido funcionando hasta el siglo, ¿qué digamos, XVIII, una única disciplina que parecía inconmovible. Todos los intentos de las ciencias habían sufrido mejoras uno tras otro, y tampoco la ciencia era un territorio así tan confiable. Pero había una disciplina que sí estaba impecable: la geometría. Todavía les digo que en el 18 estaba impecable porque en el prólogo de la crítica a la razón pura de Kant dice que ha hecho una filosofía, ahora sí, tan sólida como la geometría de Euclides, que nunca se ha modificado. Y lo dice con la conciencia de que las apreciaciones de la física, de la astronomía, de la geografía, de todas las demás materias han cambiado, y además con la conciencia consumada por él mismo de que la filosofía es una historia de azonadas y cuartelazos. Pero la geometría está intacta, aparentemente bien. De entonces para acá ya ni la geometría. La modificación del axioma no axioma, de la proposición de las paralelas, trae como consecuencia que entendamos una cosa: que la geometría no es la representación del espacio, sino una construcción formal que se puede o no parecer al espacio. Entonces ya con esa licencia se empiezan a inventar geometrías una tras otra tras otra. No hay nada sólido, nada en lo que podamos fundarnos. Esa es la muerte del absoluto. Esa sí la lamento, porque sería sobre la que podría construirse una verdad total, perdón, una ética total. Cuando empieza a desmoronarse el respaldo de Dios a la ética y surgen las éticas laicas, pienso en Stuart Mill, por ejemplo, en la ética utilitarista, se tiene que hacer una medición de a cuántos beneficia mi acción y a cuántos perjudica mi acción. Y es una cuestión cuantitativa. Nada más que ahí tampoco haya un criterio claro, porque nos volvemos a poner en la situación del que sufre la afrenta y de quien la comete. Desde el lado de quien la sufre es muy grande, desde el lado de quien la comete es muy poca. El que hace la medida ya se vuelve una cosa relativa, y esa es la situación en la que estamos. A esa era a la preocupación a la que me quería referir. Yo también soy ateo, y además ateo militante. De verdad, me dedico a fastidiar constantemente. No quiero proponer, ni que se me malentienda, de que estoy haciendo llamados al rosario, chicos. No. Es el absoluto, el fundamento de la verdad. Ya no hay un método científico válido. Y ante eso, contraponer el humanismo, o sea, la vida humana como un valor, como un valor que, aunque sea en sí mismo relativo, sea absoluto. O sea, lo que ha ocurrido es que la muerte del humanismo, habernos vuelto todos desechables con el capitalismo, no pensaría yo, ya no lo pondría yo en Nietzsche, lo pondría en lo que está ocurriendo hoy, en lo que ocurre hoy en el mundo. Todos nos hemos vuelto desechables.
hubo un momento, y lo peleó la Revolución Francesa y se aliaron las naciones a esto, en que se consideraba la vida humana como un bien irreemplazable. Esa ya no existe. Estamos de acuerdo, a eso me refería con el derecho natural, el derecho positivo, las garantías individuales, esa cuota mínima que hay que preservar a toda costa, porque si no nos fundamos en eso, no creamos un Estado de Derecho, y sin el Estado de Derecho no podemos vivir. Y ese es defensible, pero ese es a aún muerte. defensible, ese es aún defensible, o sea, no poniéndonos tenemos que ponernos donde estamos. Ya ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ya han vuelto a nacer los fundamentalismos, la inequidad entre las naciones se agudiza, la inequidad adentro de las mismas naciones, etc. Todo lo que ya sabemos. Y ante eso, ¿cómo nos posicionamos? Esto no quiere decir la disolución ni la permisividad de todo crimen, antes bien, todo lo contrario. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes, maestro Carmen. Señor Oscar de la Borbolla, yo comparto con usted la idea de la muerte del absoluto, y es algo que también se puede ver en el universo de y es algo que sí pasa muy seguido en el arte. Bueno, está pasando últimamente en el arte, porque ahora cualquier tabla con 3 clavos hace como arte. Yo considero que eso es un poco. Entonces estamos llegando a un extremismo en el que casi cualquier cosa puede ser como arte. ¿Usted cómo cree que pueda contrarrestarse en esa forma de pensar? Considero que no es así que cualquier cosa puede ser como arte. Mira, yo creo que Carmen también y Carla tienen mucho que decir de esto. Te digo mi opinión, pero por favor siéntate, me intimidas. Si no hay absoluto, no hay canon. Pero la desaparición del canon no significa que no haya internamente ciertos componentes que permiten, en cada caso, hacer comparaciones y comparaciones de lo bueno y lo malo, sin necesidad de llevarnos todos los ejemplos frente a un metro y entonces a colocarlos ahí y medirlos. No disponemos de esto. En ciencia antes la cosa era muy sencilla, había un método, se proponía, se llegaba a determinada conclusión y se decía, esto es verdadero porque si lo recorres llegas al mismo resultado. Las cosas en ciencia se han complicado mucho. Ahora, ahí está la hipótesis, la teoría científica, y en tanto no brinque un ejemplo en contrario, ahí sigue. Pero todos los días tratan de ver su falsibilidad, si se puede falsear o no. No tanto si se puede comprobar o no, sí, no tanto si es verdadero o no, sino si todavía no es falsa, si sigue siendo no falsa. Piénsenlo en regiones tan complicadas a las que no se puede entrar con instrumental de observación como es el mundo de la cuántica, y que lo único que pueden son armarse modelos matemáticos que funcionan o permiten comprender el funcionamiento que no vemos más que por consecuencias secundarias, por derivaciones. Ese modelo no se cree que sea la representación de la estructura subatómica de la cosa, sino que simplemente es un modelo que provisionalmente explica ciertas reacciones de la cosa y hasta que no las explique se mantiene. Entonces, mientras no sea falsificado, literalmente demostrado que es falso, ahí sí, pero ya no se piensa que es verdadero. ¿Qué pasa en el mundo del arte? Ahí los filósofos se han peleado siempre tratando de buscar una definición del arte. Creo que ya abandonaron la intención. La abandonaron. Yo fui alumno de Adolfo Sánchez Vázquez, el esteta, que vivió aquí a la vuelta hace un poco de tiempo. Y él se esforzó mucho por encontrar una definición del arte que justamente sirviera para esto que tú dices, para saber cuál sí y cuál no.
Había muchísimos intentos, las definiciones cerradas no sirven porque inmediatamente sale un ejemplo contrario. Parece que los artistas tienen justamente ese prurito, están molestando para escaparse de las definiciones. Entonces, proponía una definición abierta por unas cosas que llamaban parecidos de familia. Son las categorías para poder ir agrupando ciertos rasgos esenciales y construir un concepto. El ayudante de Adolfo Sánchez Vázquez, que daba estética en la mañana, él la daba en la tarde. Cuando Sánchez Vázquez sale con su definición de qué es el arte, ya no me acuerdo cómo decía, era una producción práctico sensible, ya la definición la he olvidado. Alberto Hija, que era el ayudante, publicó en la revista Playboy mexicana una que se llamaba Caballero, una demostración que la definición de Adolfo Sánchez Vázquez para el arte correspondía y describía perfectamente el seguro social. Fue un escándalo maravilloso. Don Adolfo retiró su definición, honestamente, pues, la quitó, pues, había sido tan tonto como Platón cuando dijo que el hombre era un bípedo implume y Diógenes le aventó un gallo desplumado, ¿no? Exactamente, las coincidencias históricas eran perfectas. No hay un criterio que nos dé la filosofía para decir esto sí, esto no. Hay, como en muchas cosas, lo que se llama autoridad. Mi opinión frente a la obra de arte no vale tanto frente a una pintura que la de Raquel Tibol, por decir algo. Mi formación no está tan adentrada, tan alimentada de un montón de experiencias para calibrar con autoridad mi juicio. En cuestiones de arte lo que entra es la autoridad, entra el criterio de los curadores. Ahora, hay unos curadores, por los que yo me he peleado, pero unos curadores que no han sido capaces de explicar por qué esa raya que el otro puso en la pared y la raya que yo puse en cambio, esa sí la meten al museo y la mía no. Así de sencillo. Y yo creo que en todo este asunto del arte conceptual se están colando cosas como en todas partes. Hay unas obras de arte conceptual que he visto que realmente se han provocado en mí una experiencia maravillosa. Veo en el Museo de Arte Moderno Rufino Tamayo hace unos años una exposición de unos escultores, de unos conceptualistas, de unos conceptuales japoneses. De lejos veía un cerro así como de tierra. Me acerqué, vi la placa de identificación y decía 70.000 cartuchos percutidos en la Segunda Guerra Mundial. Y volteo y el botadero realmente eran cartuchos de todos los calibres aventados ahí. La reunión de esos cartuchos, más la idea, más la noticia, más todo lo que representa, le produjo un estremecimiento como el que me produjo alguna vez, no sé, una obra de Bernini. Otra también la vi en el marco de Monterrey. Había un cuadro gigantesco, como toda esa pared, blanco, con una de esas carreteritas así que pintan los niños, y hasta arriba había un castillo de peluche. ¿Esta porquería qué es? Honestamente, me acerqué y en mitad de la carreterita habían pegado a un hombre chiquitito, un muñequito chiquitito. Y empezaba yo a sospechar. Pero cuando vi en la placa que decía el castillo de Kafka, de pronto me pareció fascinante el haber resumido todo un concepto con los elementos más pobres. Yo también he visto un par de ventiladores echándose el uno al otro y se llama dialéctica, y perdón, pero esos son los marrachados. Pero hay que estar preparándonos y sobre todo alimentándonos la experiencia para poder acceder a este mundo que está dando unos pasos muy grandes todos los días. Ahí lo único que queda, insisto, es un poco adquirir cierta autoridad
no hay verdadero o falso. Pues más o menos, yo soy artófaga, me encanta pasarme los fines de semana viendo galerías y museos, soy indiscriminadamente, me gusta mucho el arte. Claro que hay farsantes, criminales de cuello blanco, por decirles así, pero hay más en los bancos, muchos más en el sistema financiero. Son igualmente peligrosos, porque en el arte nos jugamos el alma, nos jugamos a nosotros mismos. Pero son no tantos, hay mucho trabajo intelectual atrás, que termina tal vez en una botella de cloro tirada en una alberca. Es esa famosa pieza que fue la primera de la colección Junques, ¿no? Y era en una alberca una botella de cloro vacía, flotando. Pero atrás de eso hay un trabajo muy grande para tomar esto. Ahora, el problema es el gusto es algo que uno no controla, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. También mi gusto va cambiando. Por ejemplo, posiblemente Ana Karenina, que era la mujer más bella de su época, ahora no nos gustaría, era bastante rechonchita. Tenía como yo, pero más bigotitos, muchos más bigotitos, y los describe Levin cuando la ve como una virtud enorme. Eso era una mujer bigotona, gordita, llena de volutas, muy grande. Creo que ahora nada más no pasaría ningún casting. Entonces el gusto es algo pues, que va generando también, que viene al lado, y el arte es algo muy importante. Yo sí me enfurezco cuando veo algo que no tiene ningún sustento intelectual y que parece tomada de pelo, pero no es tan frecuente, no es tan frecuente. En cambio sí lo leo todos los días en la primera plana de los periódicos, entre políticos, banqueros y demás, incluso gente que recauda dinero para los pobres y que resultan pues actuales. Entonces, por eso yo cuando hablaste, que bueno que estudias letras, qué padre, qué divertido, dije, no, en realidad es un oficio que se suele tomar más en serio. La tentación del mercado es muy grande y ahí es donde pueden entrar algunos farsantes, porque van tras el billete y no tras eso que es el arte. Y a veces les da mucho billete a los buenos, rara vez a los malos. A veces sí, te puedo decir algunos ejemplos de gente muy famosa que ¡guaca! Creo que con este comentario damos por cerrada esta quinta mesa del coloquio Literatura en Derecho, donde hemos hablado no solo de lenguaje, derecho y literatura, sino también de ética y de estética. Muchas gracias por sus aportaciones. Esta es Literatura en Derecho, los esperamos en la siguiente mesa. Muchas gracias. Tan puntual estos pasajes concretos de la literatura, ha sido muy esclarecedor. Maestro Óscar de la Borbolla, filósofo, pero no solamente filósofo, sino divulgador de la filosofía y de la literatura, muy conocido por todos ustedes y muy querido por todos. Por favor, si nos hace el honor de presentar su ponencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Me da un gusto muy particular estar con Carmen Bollosa, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Este encuentro ha sido muy... que
qué momento se nos escamoteó al grado de no estar seguro si lo que dice uno que es algo que pretexta como doloroso realmente tiene razón, o si más bien el que tiene razón es el otro, el que dice que le hizo eso pero en defensa propia o porque de acuerdo con la ley era lo correcto. ¿Cómo poder saber, al margen de la práctica profesional, cuál de las partes es la que tiene la razón en un conflicto? Antes las cosas estaban relativamente claras, porque había un respaldo que le daba a los valores morales una categoría de axiomas para la vida. Ese fundamento pues era Dios, que había esculpido en una piedra los 10 mandamientos, y entonces no tenía vuelta de hoja. No era que lo hubiera dicho un hombre o que lo hubieran acordado un grupo de notables y que hubieran llegado a la altísima conciencia de que hace falta un Estado de Derecho basado en ciertas reglas, porque si no, no logramos sobrevivir. Moisés baja de Iscarlín, de verdad. Yo quisiera abordar la cosa desde otro asunto. Entiendo los ejemplos que han puesto mis dos colegas, son muy pertinentes, muy oportunos. Creo que Ana Karenina, justamente como dijo Carmen, es la que sembró la problemática que se está todavía hoy discutiendo. Pero quisiera abordarlo desde ese otro ángulo que me permite esta profesión que tengo de filósofo y una reacción de algo que me es muy familiar frente al mundo en el que vivo, que creo que puede contagiarles de alguna claridad. En uno de los textos más antiguos de la vida, de la biografía de Platón, de esos textos que escribió cuando estaba prácticamente de la edad de ustedes, cuando todavía bajo el influjo del amor que le tuvo siempre a Sócrates, se dedicó a tratar de reproducir lo que Sócrates había dicho, no luego más adelante cuando lo envejece, y Sócrates sigue siendo el personaje de sus diálogos, pero ya nada más es como la voz a la que se ha habituado para endilgarle su propia filosofía, la filosofía de Platón. Este texto de los primeros al que me estoy refiriendo es la apología. Es ese momento en que sabemos mucho de los cielos y sabemos mucho de los suelos. Tenemos un conocimiento científico como nunca antes para poder transformar la naturaleza, para poder enseñorearnos de ella, como había sido el proyecto de la modernidad desde Francis Bacon. Pero lo que está oscurecido es esa frontera entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Y este es un problema muy delicado, sobre todo planteado entre estudiantes de Derecho, que justamente serán los practicantes de tratar de buscar este momento de equilibrio entre si está bien o está mal. Sé que después, con el oficio y con la práctica, se volverán defensores del diablo, y esto del problema moral se les olvidará, y entonces las artimañas y todos los subterfugios jurídicos serán empleados para beneficio del mejor postor. Pero en este momento idílico en el que están como estudiantes, supongo que algún deseo de que impere la justicia es el que los ha hecho tomar este oficio. Y es aquí donde nos encontramos. ¿Por qué se nos ha oscurecido la frontera entre el bien y el mal? ¿Cuándo estuvo claro en el que Sócrates tiene que enfrentarse a las acusaciones que Anitos, Melitus, son los acusadores, le han armado de impiedad y de corrupción a los jóvenes? Entre el juicio se ve cómo lo acusan, se ve cómo se defiende, y entre las acusaciones está el hecho de que él pretende saber mucho del cielo y mucho del inframundo. Y hay un momento al que me quiero referir particularmente, cuando Sócrates dice casi textualmente: yo no sé nada
ni de los cielos, ni de los suelos. Mi único saber consiste cuando un acto es bueno o cuando un acto es malo, cuando un acto es justo y cuando otro es injusto. Ya todo lo demás no viene a cuento. Este momento representa una altísima conciencia, al grado que Sócrates declara que todo su saber es un saber ético, es un saber moral. No me voy a detener aquí a hacer distinciones entre ética y moral. La ética es la teoría de la moral es la serie de creencias que tienen en una comunidad cualquiera. Las voy a seguir manejando revueltas. Creo que estamos en el otro lado de la historia, donde